Corría el año 1991. Sony subió a un escenario en Estados Unidos y anunció, orgullosa, la consola que iba a cambiarlo todo. Se llamaba PlayStation. Al día siguiente, en ese mismo evento, subió Nintendo, su socio. Y sin avisarle, delante de toda la industria, la cambió por otra empresa. Humillación pública, en directo, ante el mundo entero. Lo que Nintendo no sabía es que acababa de crear a su peor enemigo. Piénsalo un momento. Hoy la marca PlayStation ha vendido más de 500 millones de consolas. Está en tu casa, o en la de un amigo. Pero nunca debió existir. Nació de una traición. Y el hombre que la construyó lo hizo por una sola razón: venganza. Esta es la historia de cómo el mayor error de Nintendo levantó al gigante que la destronaría para siempre. Y casi nadie la conoce completa. Retrocedamos unos años, finales de los 80. Nintendo es el rey absoluto. Su Super Nintendo domina los salones de medio planeta. Nintendo no es líder del mercado. En la práctica, Nintendo es el mercado. Pero hay un problema. Los juegos vienen en cartuchos. Son caros de fabricar, pequeños y muy limitados. Y entonces aparece una tecnología nueva que lo cambia todo. El disco compacto, el CD, guarda cientos de veces más información. Y cuesta una fracción de lo que cuesta un cartucho. Nintendo quiere subirse a esa ola antes que nadie. Pero hay algo que no sabe hacer: fabricar esa tecnología. Así que llama a la única empresa que sí sabe. Llama a Sony. Y aquí llega el primer detalle que casi nadie conoce. En Sony había un ingeniero llamado Ken Kutaragi, un hombre obsesionado con los videojuegos, algo que dentro de Sony veían casi como un juguete para niños. Kutaragi ya había trabajado para Nintendo en secreto. Él diseñó el chip de sonido de la Super Nintendo. Sí, lo has oído bien. La consola estrella de Nintendo llevaba tecnología de Sony por dentro. Cuando sus jefes en Sony se enteraron, casi lo despiden por trabajar con una empresa de juguetes. Pero el chip funcionó tan bien que le perdonaron la vida. Y ahora los dos gigantes se sientan a la mesa. El plan es claro: construir juntos una Super Nintendo con lector de CD. El proyecto tiene nombre. Se llama PlayStation, en 2 palabras. Todo parece perfecto. Pero lo que nadie leyó con atención fue el contrato. Porque ese contrato escondía una bomba. Nintendo lo firmó con prisa, deslumbrada por la tecnología, sin mirar la letra pequeña. Y cuando su presidente, Hiroshi Yamauchi, por fin lo leyó de verdad, se quedó helado. El acuerdo no repartía el negocio. Se lo regalaba a Sony. Sony controlaría por completo el nuevo formato de discos. Sony decidiría qué juegos salían y cuáles no. Y Sony se quedaría con casi todo el dinero de cada juego vendido en ese formato. Nintendo, el rey de los videojuegos, se estaba convirtiendo en el simple fabricante de una caja de plástico. Le entregaba a Sony las llaves de su propio reino. Y Yamauchi entendió algo aterrador. Sony no quería ser su socio para siempre. Quería usar el proyecto para aprender el negocio por dentro y después quedárselo entero. Estaban criando a su propio verdugo. Así que Nintendo tomó una decisión brutal. En secreto. Sin decirle una sola palabra a Sony. Sus ejecutivos volaron hasta Europa y negociaron el mismo lector de CD con Philips, el gran rival de Sony. Firmaron un acuerdo a espaldas de todos. Y esperaron el momento perfecto para dar el golpe. Ese momento llegó en junio de 1991, en la gran feria de electrónica de consumo en Estados Unidos. Sony subió al escenario feliz. Presentó al mundo su PlayStation, fruto de su alianza con Nintendo. Aplausos. Titulares en todas partes. Un sueño hecho realidad para Kutaragi, que llevaba años defendiendo esta idea. Pero lo que nadie esperaba estaba a punto de pasar al día siguiente, porque apenas 24 horas después, Nintendo subió a ese mismo escenario. Y ante los mismos periodistas, anunció con total tranquilidad que su socio para el CD ya no era Sony. Era Philips, una empresa europea. En cuestión de segundos, Sony pasó de héroe a hazmerreír de toda la industria. Su gran proyecto, humillado en público, sin previo aviso, sin una llamada, sin una explicación,
Imagínate presentar a tu pareja ante toda tu familia, con orgullo, y que al día siguiente esa persona anuncie que se casa con otro. Delante de ti, delante de todos. Eso fue exactamente lo que sintió Sony aquel día. Los ejecutivos japoneses lo vivieron como una ofensa imperdonable. Y en la cultura japonesa de los negocios, hacer quedar mal a alguien en público es de las peores humillaciones que existen. Se paga muy cara. Dentro de Sony estalló una guerra interna. La mayoría de los jefes querían cerrar el proyecto, tragarse la vergüenza y olvidar que aquello había pasado. Al fin y al cabo, ellos hacían televisores y Walkmans, no juguetes. Pero un hombre se negó en rotundo: Ken Kutaragi. El mismo ingeniero al que casi despiden años atrás. Fue directo al despacho de Norio Oga, el máximo jefe de Sony, y le dijo una frase que cambió la historia de los videojuegos para siempre. Le pidió que no abandonaran, que usaran esa humillación como combustible para construir su propia consola. Sola. Sin Nintendo. Para competir directamente contra ellos y ganarles en su propio terreno. Oga, todavía ardiendo de rabia por la traición, lo miró y dio luz verde. Se creó una división entera, Sony Computer Entertainment, con un único objetivo. Y ese objetivo, en el fondo, no era ganar dinero, era venganza. Pero lo que Nintendo nunca imaginó fue cuánto tardaría en llegar esa venganza, ni lo devastadora que sería cuando llegase. 3 años de trabajo en el más absoluto silencio. Y en diciembre de 1994, Sony lanzó al mercado la PlayStation. Ya no era un accesorio de nadie. Era una consola propia, potente, con juegos en CD y unos gráficos en 3 dimensiones que Nintendo no podía ni soñar con igualar usando sus viejos cartuchos. Y aquí llegó el golpe maestro que casi nadie recuerda. Sony no fue a por los jugadores primero, fue a por los creadores de juegos. Porque fabricar un CD costaba centavos, mientras que un cartucho de Nintendo costaba decenas de dólares y tardaba meses en producirse. Sony les ofreció libertad, discos baratos y márgenes enormes. Y los estudios empezaron a abandonar a Nintendo en masa. Pero la traición definitiva estaba por llegar, y venía del aliado más fiel que Nintendo había tenido jamás. Ese aliado se llamaba Squaresoft, los creadores de Final Fantasy, una de las sagas más queridas nacidas en las consolas de Nintendo. En 1996, Squaresoft anunció que su próximo gran juego, Final Fantasy VII, no saldría en la nueva consola de Nintendo. Saldría en PlayStation. ¿El motivo? El juego era tan enorme, con tantos vídeos y tanta música, que jamás cabría en un cartucho. Necesitaba un CD. Ese anuncio fue un terremoto. Millones de fans siguieron a su juego favorito y se compraron una PlayStation. Nintendo había apostado tercamente por los cartuchos con su Nintendo 64. Y esa decisión le costó a sus mejores socios, uno detrás de otro. La primera PlayStation terminó vendiendo más de 100 millones de unidades. Se convirtió en la primera consola de la historia en cruzar esa cifra. Nintendo cayó al segundo lugar, y después al tercero. El rey que humilló a Sony en aquel escenario terminó viéndola convertirse en el amo absoluto de los videojuegos durante casi 20 años. Y aquí está el dato que vas a querer contarle a alguien esta misma noche. De aquella Nintendo PlayStation original, la consola que nunca debió cancelarse, solo se fabricaron unos 200 prototipos. Casi todos fueron destruidos, pero uno sobrevivió, olvidado durante décadas en una caja. Cuando por fin apareció y se subastó, en el año 2020, se vendió por $360,000. $360,000 por una consola que nunca llegó a existir. El fantasma de la mayor traición de la historia de los videojuegos, convertido en la pieza de coleccionista más cara jamás vendida. Y recuerda otro detalle. El chip de sonido de la Super Nintendo, la joya de la corona, lo había diseñado Ken Kutaragi, el mismo hombre que después construyó la PlayStation. Nintendo tuvo al padre de la PlayStation trabajando para ellos, y lo dejaron marchar. Al final, Nintendo no perdió por falta de tecnología ni de dinero.
Perdió por creer que podía humillar a un gigante sin pagar jamás las consecuencias. La próxima vez que enciendas una PlayStation, recuerda que existe por un acto de pura venganza. Ahora dime tú, ¿fue Nintendo demasiado arrogante o simplemente Sony supo aprovechar el golpe mejor que nadie? Déjamelo en los comentarios, que los leo todos. Si esta historia te voló la cabeza, dale like y suscríbete, porque cada semana te cuento el secreto que las grandes empresas prefieren que nunca sepas. Nos vemos en el próximo.